Que Dios me los bendiga. Para mí es una alegría estar nuevamente predicando la palabra de Dios. Hoy les voy a predicar la palabra de el huerto del Edén. Como título le he puesto el huerto y su justicia. Dice la palabra del Señor en Génesis 8:15. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y ahí se repartía en 4 brazos. ¿Qué significa? Que ese río se dividía en 4. Mire qué maravilloso ha sido Dios. Que ese río se dividió en 4 para regar todo el huerto del Edén. ¿Se imagina la extensión de ese huerto cómo era? Delicioso en todo. Ahí había de todo, solo que no estaba un ser humano en ese huerto. Hasta después que Dios formó al hombre. Sigue la palabra. El nombre de uno de los ríos era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El segundo nombre del río era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra en Cus. El nombre del tercer río era Hiddekel. Este es el que va al oriente de Aricia, y el cuarto río era Éufrates. ¿Qué significa esto, hermano? Que él tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo abrazara y lo guardase. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con ese huerto? Que Adán, cuando ya el Señor lo había formado, no fue obediente a lo que le había dicho, a la orden que le había dado, que no comieran de ese fruto prohibido. Hay personas que dicen que es la manzana, pero no es la manzana, hermano. La Biblia no habla de la manzana, no aparece ahí en el huerto del Edén la manzana como el fruto prohibido. Entonces la Biblia nos dice que la Biblia indica que el huerto o jardín del Edén habría existido al oriente de la región también llamada Edén, una región que se había en el oriente próximo. Igualmente se dice que en Génesis un río salía del Edén para regar al jardín, y desde ahí se dividía y se convertía en 4 cabezas. Ya mencionamos el río de Pisón, el río de Gihón, el río de Hiddekel y el río Tigris. El capítulo de Génesis nos dice que es conocido como el capítulo donde relata la caída del hombre. En dicho capítulo se muestra cómo la primera pareja de ser humano, Adán y Eva, pecaron, y debido al pecado de ellos, toda la raza humana ha tenido que enfrentarse a dichas consecuencias. En generación y en generación, hermanos. Este capítulo 3 es titulado La desobediencia del hombre. ¿Por qué la desobediencia? Dios les dio una orden que no comieran de ese fruto. ¿Qué pasó al comer de ese fruto? Ya que fue por la desobediencia o la transgresión que el hombre rompió su pacto con Dios y terminó siendo expulsado del huerto del Edén, sinónimo que el hombre perdió todos los privilegios que Dios le había dado por causa de permanecer en el pecado. No solo fueron despojados del huerto, hermano. Adán y Eva también perdieron, hermano, algo muy importante. Perdieron, hermano, la santidad que Dios les había dado a ellos. Ellos eran santos, andaban desnudos. Como eran santos sin pecado, no sentían pena. Después que pecaron, ellos ya se taparon
sus partes íntimas. ¿Por qué? Porque ya sentían pena. Y el Señor, mira lo que hizo perder a Adán y a Eva. Perdieron su santidad y la justicia original, que no solo era para ellos, también era para todos los seres humanos, hermano. O sea que usted y yo perdimos esa originalidad que Dios le había dado a ellos. ¿Cuál es la originalidad? La santidad y la justicia, hermano. A través de Adán y Eva nosotros somos pecadores. Somos pecadores desde cuando ellos pecaron a hoy. Pero hermanos, déjenme decirles que Dios a nosotros nos ha perdonado enormemente. Se imagina que la Biblia nos habla de que en Génesis 3:23 nos habla. Estos versículos son vitales, importantes, porque explica al mundo, a la sociedad, tal como lo vemos hoy, como se perdió la comunión con Dios y sus bendiciones. Esto nos relata que la consecuencia, si nosotros continuamos tal, caídos como Adán y Eva, en Romanos nos dice, debido a que la justicia del Señor no se basa en lo que has hecho, pero que Él ha hecho, nosotros somos justos por la obediencia de Jesús y del trabajo terminado por Él. Por en medio de sus sacrificios perfectos, nos ha calificado para la santidad, la paz, el buen éxito y la larga vida, hermano. ¿Qué tenemos de conclusión de esta enseñanza, hermano? Dios demanda obediencia, porque nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. 2. Ahora esto no significa que nos vamos a subir las consecuencias de nuestra desobediencia o de nuestro pecado. Muchas veces en su infinito amor Él ha enviado que esas consecuencias nos alcancen, pero cuando insistimos en desobedecer sus mandamientos y actuamos en contra de su voluntad, Él permite que suframos las duras consecuencias. Hoy estamos sufriendo las duras consecuencias. Tenemos esta pandemia que nos está matando a toda la humanidad. Pero usted y yo hemos creído en ese Salvador, en ese Senador que se llama Jesucristo, el que formó el mundo, el que formó a Adán y a Eva, el que expulsó a esas dos personas del Edén, de ese huerto tan maravilloso, ese huerto que era de sanidad, santo. Y se perdió todo por su justicia, hermano. 3. La Biblia nos habla de grandes hombres que sufrieron las duras consecuencias de su desobediencia. Usted y yo hemos sufrido desobediencia. Hemos sufrido las consecuencias. Hoy las estamos sufriendo. Por estas 3 razones, apartémonos de la desobediencia. Sigamos el ejemplo de Cristo. Y recuperemos la comunión con Dios y su bendición. Les voy a leer unos versículos, hermanos, porque ya me queda poco tiempo. Dice la palabra de Dios en Génesis 8:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Él formó al hombre. Él formó a Adán. Después de Adán lo formó a usted y me formó a mí como hombre. Hoy estamos predicando esa palabra, lamentando el pecado de Adán y Eva, porque a través de ese pecado nosotros somos pecaminosos, pero Dios nos ha perdonado, hermano. Dice la palabra de Dios, hermanos, permítanme. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:16-18. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto para comer. Todo árbol era de ellos. Imagínense qué poderío le dio Dios a Adán, que le dio el poder de ponerle nombre, que él pusiera nombre a toda especie de animal. Fue Adán que le puso el nombre a toda especie de animal. ¿Qué pasó? Cuando Dios formó a la varona que durmió Adán, le sacó una costilla, sacó la costilla y formó la varona. Luego como que no pasó nada, pero desde ahí empezó el pecado. La culebra le habló a Eva y comieron del fruto prohibido. Hoy tenemos la consecuencia.
Pero gracias a Dios, usted y yo, Dios nos ha perdonado. No hemos sido expulsados de ese huerto. ¿A dónde queda su huerto? Su casa, su iglesia, su familia. Hay que cuidarla, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Yo les deseo lo mejor. Que esta pandemia no los toque. Porque usted y yo estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Dios no los va a sacar de este huerto. Porque ese es suyo y es mío. Dios nos ha dado. Y Dios sabe que nosotros sí lo hemos cuidado. Gracias, hermanos, por escucharme esta predicación. Lastimosamente es poco tiempo, pero para mí es largo este tiempo. Le doy la gloria y la honra a Dios. Gracias, Dios. Yo bendigo a toda la tierra en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a mi Honduras, bendigo mi barrio, bendigo mi casa. Cubro con la sangre del Cordero la puerta de mi casa, la puerta de su casa, para que esa pandemia pase por encima de nuestra casa, para que ese huerto esté sano, para que ese huerto comience a nacer, comience a brotar todo lo que Dios le dio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios, gracias